La promesa del viento seco. Una historia del viejo oeste, contada en la lengua de la frontera mexicana de 1876. El sol de julio quemaba como hierro al rojo sobre la llanura de Kansas. El aire olía a polvo caliente y a sangre vieja. Bajo un roble muerto, a media legua de Dodge City, colgaba una muchacha de 22 años. Sus muñecas estaban atadas arriba de la cabeza con mecate crudo, los pies apenas tocaban tierra. El vestido, antes azul, estaba hecho jirones. Las rodillas raspadas, los labios partidos. Las moscas zumbaban alrededor de una herida larga en el muslo derecho. Se llamaba Josie Hale, aunque nadie ahí se había molestado en preguntar su nombre. A su lado, en el suelo, reposaba un sombrero vaquero y un estuche de barbero. El castigo era simple, raparla al cero para que la vergüenza le durara más que la vida. El hombre elegido para hacerlo era Elias Ward, 48 años, dueño del rancho Dry Creek, viudo 2 veces. Una por la fiebre, otra por la difteria. Alto, flaco, de ojos grises que parecían hechos de la misma ceniza que cubría sus botas. En Dodge lo respetaban porque hablaba poco y, cuando hablaba, era para decir verdad o para callar para siempre. El sheriff Wyatt Corbin escupió al suelo. Vamos, Ward, que el día está largo y la gente quiere ver el espectáculo. Elías abrió el estuche. La navaja barbera brilló como un relámpago corto. José levantó la cara. Tenía el pelo castaño enredado, pegado a la frente por sudor y polvo. Habló con voz ronca pero firme. Si me tocas un solo pelo, te juro por Dios que te mato. No era bravata. Era el último dique antes del diluvio. Elías se quedó quieto. Había visto esa mirada antes, en los ojos de su hija Ruth cuando la fiebre le comía la vida y aún apretaba su mano diciendo, no dejes que me olviden, papá. Había visto esa mirada en los ojos de los coyotes acorralados y en los de los hombres antes de que dispararan. El sheriff soltó una carcajada. ¿Oíste, Ward? La puta ladrona te va a matar. Elías no rió. Se arrodilló despacio, como quien se acerca a un caballo herido. ¿De dónde vienes, muchacha? José tragó saliva. El sol le quemaba los párpados. No importa de dónde vengo. Lo que importa es lo que me persigue. Y habló. Habló rápido, como quien vomita veneno antes de que lo mate por dentro. Contó del tío borracho que la crió a golpes después de que sus padres murieron de viruela. Contó cómo hace 8 días el tío la vendió por $100 y una mula coja a un trail boss llamado Salas Crow, un hombre que coleccionaba muchachas como otros coleccionan marcas de ganado. Contó que escapó de noche, que robó el caballo en el corral Chisum porque era eso o ser carne de burdel hasta que se pudriera. Contó que iba rumbo a Fort Dodge, donde decían que había un juez que aún creía en la ley de Dios. Cuando terminó, el silencio era tan grande que se oía el latido de su propio corazón. El sheriff dio un paso. Mentiras de puta. Dale, Ward. Elías miró la navaja. Luego miró las muñecas sangrantes de José. Luego cerró el estuche de golpe. Hoy no, Corbin. Y con un solo tajo cortó la soga. José cayó de rodillas. Elías la sostuvo antes de que tocara tierra. El gentío abrió boca. El sheriff llevó la mano al Colt. ¿Te volviste loco, viejo? Esa mujer es propiedad. No es propiedad de nadie, dijo Elías con voz baja, pero tan clara que hasta los grillos parecieron callar. Y tú, Corbin, ya no eres la ley aquí. El caballo de Elías, un bayo alazán llamado Rayo, relinchó inquieto. Elías levantó a José en brazos como si no pesara nada y la sentó en la silla. Montó detrás, rodeándola con un brazo. El sheriff sacó el revólver. ¿Quieto o te mato? Elías miró al hombre a los ojos. Dispara, Corbin. Pero recuerda que después de mí solo queda ella, y tú no tendrás donde esconderte de lo que viene detrás. Un murmullo corrió entre la gente. Alguien gritó. Los Crowe. Los 4 jinetes de Salas Crow vienen por el camino del río. El sheriff palideció. Todo Dodge sabía quién era Salas Crow,
400 libras de maldad repartidas en 3 hermanos y un capataz apache renegado. Nadie se metía con ellos y vivía para contarlo. Elías clavó talones. Rayo salió disparado. Una bala silbó cerca de sus cabezas, otra levantó polvo a sus pies. Pero ya estaban fuera del alcance, galopando hacia el oeste, hacia la inmensidad donde el cielo y la tierra se confunden. Josué se aferró al cuerno de la silla. El viento le azotaba la cara, le arrancaba lágrimas que no sabía si eran de miedo o de algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Después de una hora, Elías detuvo el caballo junto al Arkansas. El río corría lento y marrón, bordeado de álamos. Bajó a Josué con cuidado. Ella apenas podía tenerse en pie. «Bebe», dijo él, tendiéndole la cantimplora. El agua era tibia, pero para Josué supo a vida. Cuando terminó, lo miró a los ojos. «¿Por qué lo hiciste?» Elías se quitó el sombrero, dejando que el sol le quemara la cara llena de arrugas. «Porque una vez le prometí a una niña que ya no está. Que si alguna vez veía a alguien que necesitaba lo que ella no pudo tener, no miraría para otro lado». Josué bajó la cabeza. El pelo le caía sobre el rostro como una cortina rota. «Ellos no van a parar. Silas Croe no deja deuda sin cobrar». «Lo sé», respondió Elías. «Por eso no vamos a huir como conejos. Vamos a hacer que paguen». Esa noche acamparon en un cañón escondido. Elías curó la herida del muslo de Josué con whisky y una aguja calentada al fuego. Ella apretó los dientes, pero no gritó. Cuando terminó, él le dio su chaqueta de cuero. «Duerme. Yo hago la guardia». Pero Josué no podía dormir. Se sentó junto a la fogata. «¿Cómo se llamaba tu hija?» «Ruth», dijo él, y la palabra le dolió como una espina vieja. «Tenía 15 años. Murió en mis brazos en un cuartito de amarillo. Me pidió que no dejara que el mundo se volviera más feo de lo que ya era». Josué miró las llamas. «Yo nunca tuve a nadie que me defendiera. Ni madre, ni padre, ni hermano. Solo golpes y promesas rotas». Elías le puso una mano en el hombro, suave, como quien toca a un potrillo asustado. «Ahora me tienes a mí. Y eso va a tener que bastar». Al amanecer reanudaron la marcha, pero no hacia el oeste como habrían esperado los perseguidores. Elías tomó rumbo norte, hacia las colinas Mouki, donde los indios Kiowa aún cazaban búfalos y donde un hombre podía desaparecer si sabía leer las señales del viento. Durante 3 días cabalgaron duro. Josué aprendió a montar sola en un pinto que Elías robó de un corral comanche abandonado. Aprendió a cargar el Winchester, a disparar sin cerrar los ojos, a no confiar en nadie que llevara estrella de lata. En la 4ª noche, desde lo alto de un cerro, vieron las fogatas de sus perseguidores. Eran 4, Silas Croe, sus hermanos Luke y Jeb, y el apache renegado que llamaban Cuchillo Gris. Estaban a menos de 10 millas. Elías sonrió por primera vez en años. Era una sonrisa dura, de lobo viejo. «Mañana terminamos esto». Josué sintió que el miedo se le convertía en algo caliente y afilado dentro del pecho. «¿Y si morimos?» «Entonces moriremos libres», dijo él. «Y ellos sabrán que alguien, por fin, les cobró la cuenta». El plan era simple y mortal. Elías conocía un desfiladero llamado Cañón del Diablo, tan angosto que solo cabía un jinete a la vez. Allí los esperarían. Al alba llegaron al lugar. El viento silbaba entre las paredes rojas. Elías colocó a Josué en lo alto, con el Winchester y 100 cartuchos. «Tú no dispares hasta que yo te lo diga. Cuando yo caiga, sigues disparando hasta que no quede nadie o hasta que no quede munición. Luego te vas al norte, cruzas el río Canadian y buscas a un hombre llamado Padre Ignacio en Taos. Él te esconderá». Josué negó con la cabeza. «No me voy a ir. Esto no es una discusión, muchacha». Ella le tomó la cara con las 2 manos, sucias, temblorosas, pero firmes. «Escúchame, Elías Warren. Me salvaste la vida. Ahora mi vida es tuya. Si vas a morir, moriremos juntos.
Pero antes vamos a mandar al infierno a esos hijos de perra. Elías la miró largo rato. Luego asintió, lento. Está bien. Juntos entonces. Los Croe llegaron al mediodía. El sol pegaba de plano, el aire temblaba de calor. Silas iba al frente, enorme, con un sombrero negro y una escopeta recortada. Gritó el nombre de José como quien reclama una res perdida. Elías salió al centro del desfiladero, solo, con el colt al cinto y el rifle en la mano. Croe. Gritó. La muchacha ya no es tuya. Silas soltó una carcajada que retumbó en las paredes. ¿Y tú qué eres, viejo? ¿Su nuevo papá? Soy el que te va a mandar con tu creador, respondió Elías. Baja del caballo y pelea como hombre. Silas hizo una seña. Luke y Jeb desmontaron y empezaron a avanzar por los lados, buscando ángulo. Cuchillo Gris quedó atrás, con la rifleta lista. El primer disparo vino de arriba. José acertó a Luke en el hombro. El hombre gritó y rodó detrás de una roca. Jeb levantó su revólver hacia la cima, pero Elías ya estaba disparando. 2 balazos en el pecho. Jeb cayó de bruces, muerto antes de tocar tierra. Silas rugió y disparó la escopeta. Los perdigones levantaron astillas a los pies de Elías. El viejo corrió hacia un saliente, recargando en movimiento. Cuchillo Gris disparó desde lejos. La bala rozó el sombrero de Elías y se llevó un mechón de pelo gris. José disparaba metódico, una bala cada 3 segundos, como Elías le había enseñado. Una bala alcanzó a Silas en la pierna. El gigante cayó de rodillas, pero no soltó la escopeta. Voy a destazarlos a los dos. Bramó. Elías salió de su cobertura. Caminó despacio hacia Silas, disparando y avanzando. Una bala le abrió el brazo izquierdo, otra le quemó el cuello, pero no se detuvo. Cuando llegó a 3 pasos, Silas levantó la escopeta. Elías disparó primero. El colt escupió fuego. Silas Crow recibió el plomo en plena cara y cayó hacia atrás, muerto con los ojos abiertos mirando el sol que tanto había odiado. Cuchillo Gris vio que la partida estaba perdida. Montó su caballo y huyó hacia el sur. José levantó el rifle para dispararle por la espalda, pero Elías le tocó el brazo. Déjalo. Que lleve el mensaje, quien toque a una mujer indefensa, paga con sangre. El silencio que siguió fue tan grande que se oía el zumbido de las moscas sobre los cuerpos. José bajó del risco corriendo. Cuando llegó junto a Elías, él estaba de rodillas, sangrando por 3 heridas. Ella le desgarró la camisa, hizo vendajes con su propio vestido. Tenemos que llevarte a un doctor. Elías negó con la cabeza, sonriendo débil. No hay tiempo, muchacha. Pero ya estás libre. No estoy libre si tú mueres, dijo ella, y por primera vez lloró sin vergüenza. Elías le tomó la mano. Escucha. El rancho Dry Creek ahora es tuyo. Los papeles están en la Biblia, dentro del cajón de la chimenea. Hay $1,200 escondidos bajo el piso de la cocina. Ve al norte, cruza a Colorado, cómprate una vida nueva. José negó con la cabeza, terca. No voy a ninguna parte sin ti. Elías cerró los ojos. El sol empezaba a bajar, pintando el cañón de rojo y oro. Entonces quédate un rato más, susurró. Solo hasta que se ponga el sol. Se quedaron así, sentados entre los muertos, tomados de la mano. Cuando el sol tocó el horizonte, Elías respiró hondo, como quien termina un largo viaje. Ruth, dijo. Ya cumplí. Y murió con una sonrisa tranquila. José lo enterró esa misma noche bajo un mezquite, con su colt al lado y el sombrero sobre la cruz de madera que talló con su propio cuchillo. Luego montó el caballo de Elías, tomó el Winchester y los $1,200 y cabalgó hacia el norte. Años después, los vaqueros que pasaban por Colorado hablaban de una mujer alta, de ojos grises y pelo corto, que tenía un rancho próspero cerca de Durango y que nunca, jamás, permitía que nadie levantara la mano a una mujer en su presencia. Decían que en la puerta de su casa colgaba un letrero escrito a mano.
Aquí nadie toca a quien no puede defenderse. Lo juró Elías Ward y lo cumplo yo. José Hall, dueña y señora. Y cuando el viento seco soplaba desde el sur, algunos juraban que se oía, muy lejos, la risa de un hombre viejo y la voz de una muchacha que ya no tenía miedo.